Juan capítulo 7, versos 37 al 39 dice de esta manera: en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como digo la escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto digo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Y vamos a estar hablando en esta noche de recibirlo y conocerlo. Posiblemente vamos a estar conversando por un par de semanas alrededor de la persona del Espíritu Santo. Y de verdad que no es fácil, habiendo tanta información al respecto, uno, digamos que elegir. Pero cuando escuché al hermano Rafael en el texto de Juan 3, me impactó mucho, porque ese es uno de los textos que sin duda alguna habla de la presencia del Espíritu Santo. Es uno de los textos y es una de las cosas que uno toma como referencia cuando habla, claro, de que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino y tampoco podrá entrar en el reino. Y en este versículo, que hay una cosa bien interesante, lo escuché, no lo escuché completo, pero escuché un predicador hace mucho tiempo hablar de esto. Y el texto hace una alusión a algo del Antiguo Testamento. Y voy a leerle en la versión 60, aquí está. Voy a leer la versión 60 para que esté muy similar a como usted lo tiene. Y dice de esta manera. Hay una que otra ligera diferencia ahí, pero lo importante es el trasfondo de esto. Dice aquí: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjese que salta a relucir inmediato un par de pequeñitas diferencias que hay ahí, básicamente, porque en la versión 60, cuando vemos el texto, dice claramente: esto digo acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y esa palabrita, ese poco pesando no está en la textual. En la textual lo plantea un poquitito diferente. Y la verdad que cuando meditaba con qué texto compartir en esta noche, la inquietud que puso el Señor en mí fue porque habla claramente de un momento previo al hecho de que tengamos todos acceso a la gracia del Señor. Este texto es muy específico al decir que el Espíritu que habían de recibir todavía no había sido manifestado. Pero que resulta que todos los que estamos aquí, que somos creyentes, ya estamos ante la premisa de que todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la premisa, esa es la base. Sin embargo, esto lo citó un poquito antes y vamos allá para que usted vea. Me llamó la atención el hecho de que el último día, dicen el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De dónde viene esto? Es que lo voy a explicar ahora. Aquí tengo una nota bien interesante. Y dice: Jesús pronuncia sus palabras en el apropiado contexto del día octavo, el más importante de la fiesta de los tabernáculos, en la que diariamente el sacerdote llevaba una copa de oro con agua del manantial de Siloé, que brotaba bajo el monte del templo, y solemnemente la vertía sobre el altar. Entonces se entonaban las palabras de Isaías 12:3: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Fíjese, interesante, porque ese era el acto que se hacía, y era el último día precisamente cuando el sacerdote se presentaba con esta copa para verter esa agua. Y entonces, reitero, se entonaban las palabras de Isaías: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Tremendo. En Levítico 23:39, que es donde lanza esto, dice: ciertamente el día 15 de este mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Jehová durante 7 días. El primer día habrá un reposo solemne, y el octavo día también habrá un reposo solemne. El primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces, aguas del arroyo. Y durante 7 días se regocijarán en presencia de Jehová, vuestro Dios. Celebraréis esta fiesta solemne a Jehová anualmente durante 7 días
estatuto perpetuo por vuestras generaciones que celebrasteis en el mes séptimo. 8 días del mes séptimo era cuando se celebraba la fiesta como bien establece aquí. Y fíjese lo siguiente, Cristo hace esa exclamación y él se pone en pie, dice se puso en pie, o sea que todo el resto estaba sentado y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el momento en que se hace esta celebración, el último día, el día más grande, cuando se está haciendo este acto del agua sacada del estanque de Siloé, y trago a mi mente el Espíritu Santo el momento cuando el Señor le dice al ciego, me parece que fue, ve y lávate al estanque de Siloé. Pero también recuerdo de aquellos que estaban en el estanque esperando que el agua se moviera. La palabra Siloé significa enviado, el estanque del enviado. Hermanos, y veo ya en ese momento finales, que conste, porque ya este es el último año de Jesús, estos son los momentos finales, y veo como el Señor se abroga el derecho de decir, yo soy la fuente de la salvación, vengan a mí a beber del agua de salvación. Tremendo. Yo al principio vi, ¿por qué esto? Claro está que él hace alusión y lo dice, como dice la Escritura, lo dice más, lo dice ahí, o sea, fíjese que él, reitero, se abroga el derecho de ser él esa fuente donde la gente, donde los sacerdotes iban a buscar el agua para la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Un agua que era un agua inagotable que brotaba debajo del templo y que sin duda alguna ¿cuál es la palabra? La tradición le atribuía poderes sanadores. Se hablaba de ese ángel que descendía de tiempo en tiempo, movía las aguas y el primero que entraba, ¿qué le pasaba? Se sanaba. Tremendo. Pero Cristo está yendo un poquitito más lejos. Y yo me hice la pregunta, ¿y cómo podríamos nosotros tomar de Jesús si Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Ahí está reconociendo primero una cosa, es que lo primero que uno tiene que tener es una necesidad. Señor, ¿usted podría creer que el que no se acerca a Jesús es porque no tiene necesidad de Jesús? Yo creo que realmente no es así. Yo lo que creo es que, como dice la Escritura, el diablo ciega el entendimiento de la gente para que, aunque tenga sed, trate de saciarla con otras cosas. Con otras cosas. ¿Quién me va a decir a mí, cuando yo era inconverso, que yo tenía sed de Dios? Sí, tenía sed, lo que pasa es que yo trataba de ahogarla con cervezas, con alcohol, con fiestas, con asuntos, pero tenía una sed, no me saciaba. Y tenía sed en varios sentidos. O sea, que cuando vemos esta necesidad que Cristo dice, si alguno tiene sed, ¿qué es lo que tú necesitas? Pero imagina, hermanos, ¿usted sabía que una persona sin comer puede durar muchos días? Y lo que lo mata finalmente es la deshidratación. ¿Es así? ¿Aló? O sea que estamos hablando, hermanos, que Cristo nos dé inclusive un símbolo a nosotros de acá, de algo que es más importante que la comida, el agua. Y Él dice, la necesidad, la sed que tú tienes, la única manera en que la vas a resolver es, me encanta que es el 8º día, porque habla de días de reposo. Me encanta que es el 8º día porque Cristo es el reposo del Padre. Cristo es el reposo de Dios el Padre. Ahí Dios inmediatamente determinó en el sacrificio de Jesús, ya no estoy airado con el hombre, ya yo descansé, ya tengo paz. Y Él mismo dijo, yo soy mayor que el sábado. O sea, fíjense cómo Cristo se abroga una serie de posiciones que le hacen entender a uno, wow. Quiere decir entonces que cuando yo no tenía a Jesús, mi necesidad, el único que la podía saciar era Jesús. Y la pregunta, yo me hice esa pregunta, ven acá, ¿cómo podría yo tomar de Jesús? Debería para eso ser una fuente inagotable. E inagotable solamente es Dios. ¿Aló? Para Él poder ofrecerle, eso es algo inagotable. Segundo, no puede referirse a algo físico. ¿Por qué? Porque su estadía física en la tierra fue solo por un tiempo. Y la palabra sigue siendo todavía para nosotros hoy. Si alguno tiene necesidad, tiene una sed interior, acérquese a Jesús y beba.
¿Pero por qué? Porque Él es. Miren lo que dice Isaías: sacaréis aguas con alegría del manantial de salvación. El manantial de salvación, ¿quién es? Jesús. Como cosa curiosa, me llegó un Twitter esta tarde precisamente de un amigo. Y lo único que decía es que Jesús era la fuente de las aguas de salvación, algo así, la fuente de la salvación. Digo, wow, qué atinado. Porque Él se está abrogando el hecho de que Él es ese manantial. Él es la fuente de salvación. Y que lo único que tenemos que hacer es acercarnos, reconocer la necesidad y tomar de Él. Muy bien. Pues vea lo siguiente. Él dice una segunda cosa ahí. Y Él dice es que el que cree en Él, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. La otra Biblia dice de su interior. Y dice entonces que esto digo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Porque todavía no había Espíritu. Todavía no había Espíritu. Pues Jesús no había sido aún glorificado. Fíjense, amados, y todo el propósito de esto es que nosotros podamos, y básicamente lo que estoy explicando es, digamos que hasta la forma de recibirlo. Estamos explicando el momento previo al hecho del Espíritu Santo ser manifestado, ser dado como gracia a los creyentes. Pero más que eso, vamos a explicar el momento en que lo podemos recibir. Porque ¿sabe qué? Que muchas veces uno como creyente no sabe lo que recibió de Dios. Y seguimos en una relación incorrecta con Dios. Y yo en estos días creo que eso lo explicaba a unos hermanos. Imagínate que tú te llamas Ramón y que cada vez que te llaman Ramón te llaman como tu papá. ¿Cómo tú te sentirías? Tú te sentirías posiblemente mal. ¿Por qué? Porque conóceme, yo soy Ramón. Está bien, yo soy el hijo de don Pedro, pero yo soy Ramón. Y cada vez que te voy a hablar te digo don Pedro. No, porque yo soy Ramón, yo no soy don Pedro. Yo no soy el Padre, yo soy el Espíritu. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, fíjese y atienda esto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Cuando habla de su vientre, no está refiriéndose al vientre físico. Está refiriéndose a la capacidad de concebir. Y entonces ahí hace juego con Juan 3 cuando dice que el que no nace del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. ¿En qué sentido, amados? Mire lo que dice el libro de Juan en el capítulo 1, que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, y Él dijo, el que cree en mí. No lo planteé en pasado, no, sino que lo planteé en presente. El que cree en mí hoy, el que cree en mí mañana y el que cree en mí pasado mañana. No es simplemente creer en un momento, es permanecer creyendo. Amén, amados. Pues fíjese, como dice el interior de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y reitero, ese antropomorfismo no se refiere al vientre como tal, sino al aparato reproductivo. Tenemos nosotros, usted y yo, la capacidad, hermanos, de dar de lo que tenemos. Sería una gran cosa poder ver, y de verdad que lo he visto haciendo algunos ministros, diciendo a una persona recibe el Espíritu. Lo he visto. Pero nosotros vemos a Pablo haciendo eso en la Escritura. Mira, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser? Ah, no, pero reciban el Espíritu. Y dice la Escritura que inmediatamente él dijo esto, pasó un asunto. Pero vemos al Señor haciendo lo mismo. Vemos al Señor soplando a los discípulos diciendo reciban al Espíritu. Todo esto es preámbulo, hermanos. Recuérdese que el momento en que Cristo habla todavía no había Espíritu. ¿Y qué Él está diciendo? Que el que va a Él y bebe, Él se va a convertir también en una fuente. Y entonces ahí tendríamos que preguntarnos, vengan acá, ¿y cuánta gente yo le he sido testimonio para que de lo que yo tengo ellos tengan? Si ciertamente del que cree en Él, si todo el que cree en Él, de su vientre van a fluir ríos de agua viva, eso implica entonces que nosotros somos, igual que Jesús, una especie de fuente inagotable, y habla de ríos. Los ríos no son estancados. ¿Cuántos saben eso? Los estancados son las norias, creo que son las norias. O los ¿cómo llaman a esto? Esa misma cosa. Eso mismo. Pero los ríos no son estancados.
Quiere decir entonces que nuestra relación con el Espíritu Santo debería ser algo vivo, algo continuo, algo permanente, porque son ríos de agua viva. Hablando de ríos de agua viva del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él. ¿Cuánto hemos recibido al Señor en esta noche? Entonces fíjese que eso nos lleva al próximo paso, de que tenemos necesariamente que mejorar nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque es que Él habita en mí desde que yo creí. ¿Dónde lo dice? Escuche. Primero dice el texto, Juan 1:12, que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie podrá ser hijo de Dios si no recibe a Jesús. Y los que creen en Jesús, Juan 7:39, reciben el Espíritu que Él dijo que iban a recibir y que de ellos iba a fluir como ríos de agua viva. El asunto de ríos de agua viva, hermanos, pudiera decir simplemente de agua. Pero el hecho de que es agua viva lo que implica es que el agua está en constante movimiento. En constante movimiento. Lo que nos lleva al próximo asunto es que como creyentes entonces debiéramos necesariamente vivir de gloria en una relación fluida, activa, viva, consciente con el Espíritu de Dios, porque Él habita en nosotros. Amén, amados. Y entonces ahí vemos al Señor comparando el Espíritu con ríos de agua viva. Y entonces necesariamente vamos a Juan 3. Escucha lo que dice Juan 3:8. Búsquelo por favor si puede. Y lo voy a leer de la versión 60 porque lo dice de forma diferente. Juan 3, verso 8. Estamos hablando del momento previo en que el Espíritu es derramado. Estamos hablando de la comparación o del símil que se hace del Espíritu Santo con ríos de agua viva. Y aquí dice Juan 3:8 lo siguiente en la versión 1960 de Reina Valera. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Es exactamente en ese texto, cuando nuestro hermano Rafael ahorita hablaba, es exactamente ahí, ese es el mismo contexto. Y eso fue lo que más me impresionó. Ahora fíjense la diferencia. Hay una canción incluso que usa este texto, muy linda. Una canción preciosa. Pero resulta que cuando aquí traduce el viento sopla de donde quiere, realmente la traducción es el Espíritu sopla donde quiere. La palabra ahí es neuma, de neumático, neumología y esas cosas que tienen que ver con viento básicamente. La palabra que se usa ahí es Espíritu. Y lo que dice es que el Espíritu sopla donde quiere, donde quiere. O sea, Él se mueve donde Él quiere. Y dice, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice entonces algo que es lo glorioso, que así es todo aquel, que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando yo meditaba en esto, pensé, wow, pero porque la canción a mí me gusta, una canción antiquísima, muy antigua realmente, que aquí nunca se ha cantado en la iglesia, creo. Hemos cantado en vigilia, posiblemente. Una canción muy linda, que dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Que así es todo aquel que tiene el Espíritu de Dios. Una canción muy linda, muy sencilla y muy linda. Y yo pensaba entonces, wow, el Espíritu sopla de donde quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y de dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amados, yo pensaba, wow, pero ¿qué es lo que implica esto? ¿O qué pudiera implicar? Y lo primero es, mis amados hermanos, que ninguno de los que estamos aquí sabemos cómo llegamos aquí. Físicamente usted no sabe cómo llegó aquí. Nosotros sabemos el procedimiento, que son un esperma con un óvulo y que si que la mujer lo tuvo en el vientre. Pero usted no sabe de dónde viene su capacidad mental. Todavía no han podido descifrar la capacidad del cerebro. Y se habla de que las computadoras más grandes del mundo no compiten con el cerebro humano. ¿Estoy equivocado o así? O sea, todavía el ser humano,
Se han inventado las teorías de que vinimos del mono. Mucho cuidado con eso. Se inventaron la otra teoría del Big Bang y la que sé yo cuánto, todas esas tonterías. Que de la nada salió algo. Y mire, yo le garantizo a usted que de nada no sale nada. Se lo garantizo. Pero ¿qué dice aquí, amados? Que el que es nacido del Espíritu es como el Espíritu que sopla donde quiere, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esa respuesta, nosotros ya como creyentes, hermanos, la Biblia dice que de Dios vinimos y a Dios vamos. Aleluya. Que de Dios vinimos. O sea, mi vida a mí me la dio Dios. Y eso es lo que hace a uno entender, hermanos. Porque a veces mujeres que intentan abortar, que hacen todo lo posible, no pueden abortar. Porque niños que tratan de ser asesinados no son asesinados y otros simplemente se pierden así. Aló. Porque no depende del hombre. Porque no depende del hombre, hermanos. Hay infinidad de historias impresionantes de cómo la maldad del hombre trata de acabar con la vida de un bebé y no pueden acabar con esa vida. Y esas personas están precisamente predicando el evangelio. Pero qué tremendo que la respuesta de esto la tenemos en la Escritura. Sabemos que de Dios vinimos y a Dios vamos. ¿Pero quiénes? Los que somos del Espíritu. Los que somos del Espíritu. Usted no podrá ver eso en otra persona, hermanos. Los que somos del Espíritu. Ya sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Amén. Ya sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y ahora vamos a ver un par de cosas en esta noche rapidito sobre la personalidad de ese Espíritu que nos fue dado a nosotros. Cosas que usted conoce, pero en las cuales vamos a estar insistiendo, porque tenemos que tratar de mejorar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y en su personalidad hay algo interesante, y lo hablamos el domingo pasado, y es que el Espíritu Santo se entristece. Nosotros, usted y yo, tenemos la capacidad de entristecer al Espíritu Santo. Y lo dice eso Efesios capítulo 4, verso 30. No entristezcan al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención que les fue otorgada. Estamos hablando, hermanos, de que usted y yo con nuestras acciones ofendemos al Espíritu Santo. O sea, ¿cuántos de nosotros, yo lo he oído muchísimas veces, yo sentí como una cosa que me dijo a tal cosa? ¿Cuántos hemos oído algo así? Que el Espíritu Santo dicen que fue una cosa que le habló. Así conocemos nosotros al Señor. Yo sentí como una cosa que me dijo, no vayas. Usted se imagina que usted le hable a alguien aquí y ¿quién fue que te habló? No fue una cosa ahí. Una cosa fue que me habló. ¿Cómo se sentiría usted? Horrible. Horrible. El Espíritu Santo de una persona. Y estos son elementos de su personalidad, porque yo creo que los perros se entristecen, los animales se entristecen, me imagino yo que se deprimen, ¿verdad? Pero aquí habla de que nosotros lo hacemos a él entristecerse. ¿Con qué? Con las acciones pecaminosas que describimos en Efesios de 4:22 al 4:28. Con las mentiras, con las carnalidades, con las fornicaciones, con las iras no resueltas, con todo eso, lo entristecemos. O sea que tiene personalidad. Pero hay algo más. A mí me encanta que él habla. Y no es una cosa. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como dice ¿quién? Los perros no hablan. Y si habla, entonces es una persona. Y cuando decimos una persona, estamos tratando de entenderlo. Estamos diciendo es que no es un viento simplemente. Por eso quise cambiar la palabra viento por la palabra espíritu. Porque yo sabía desde el principio que era neuma cuando lo vi la primera vez. Lo único que no me había percatado, que dice que el viento sopla, no. La palabra para viento es aneuma en griego. Y aparecen otros 30 y pico de lugares en la Escritura, 31, 34 momentos de la Escritura. Pero no en ese pasaje. En ese pasaje la palabra neuma es la palabra espíritu. Los que somos del Espíritu, ahora sabemos de dónde venimos. Y ahora sabemos a dónde vamos. El que para la carne siembra, de la carne cosecha corrupción. El que para el Espíritu siembra, ¿qué cosecha?
no se escucha, ¿qué cosecha? Vida eterna. Amén, amados. O sea que nos conviene a nosotros caminar o practicar la vida del Espíritu. Honestamente les digo, o sea, cuando trabajaba el texto que me dice a mí que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, en el libro de Efesios, y que no hayan palabras groseras, palabras de todo tipo, les aconsejo a los que no vinieron el domingo que busquen el mensaje en la página y vean. Porque le garantizo que usted usted se va a dar cuenta que el mensaje fue para usted también, aunque no vino. Que el diablo no quiso que usted venga, y usted le hizo caso, pero yo le invito a que le haga caso al Espíritu y vea el mensaje, porque yo sé. Me decía una hermana, fue todo para mí. Digo, no, hermana, no fue todo para usted, fue todo para todos. ¿Cuántos dicen amén conmigo eso? O sea, bueno, yo había predicado ese pasaje antes, yo se lo puedo garantizar, pero como lo vi esta vez, nunca lo había visto igual. Nunca me había dado cuenta igual de lo que pude ver en esta ocasión. El Espíritu Santo se entristece, pero Él habla a una persona. Cuídese de seguir diciendo que una cosa me dijo, porque usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto ha sido sellado de verdad? Tiene que creérselo primero. Tiene que creérselo. Tiene que creérselo. Si usted no se lo cree, ¿quién se lo va a creer? ¿Quién se lo va a decir? Nadie se lo va a decir. Y entonces, en consecuencia, yo fui sellado. Y entonces yo voy a empezar a caminar el camino que el Espíritu espera de mí. Amén. Como bien decía el predicador ahorita, me voy a negar. Para yo poder nacer, porque no puedo tener dos vidas. Tengo que morir para resucitar en una vida nueva. Como Jesús murió en la carne y resucitó en el Espíritu. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuántos son bautizados aquí? Ya los que nos bautizamos ya morimos. Los otros están medio muertos, los que no se han bautizado. Son zombies, todavía no han muerto bien. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? El Espíritu Santo habla. Son pocas cosas. Tercero, el Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros. El texto dice, muy conocido, así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el Espíritu mismo, Él intercede con gemidos indecibles. Hermanos, si puede orar por nosotros, gemir, interceder por nosotros delante de Dios, hoy, ¿quién tiene acceso a Dios? Solo su Espíritu. Aló. Tenemos a Jesús a la diestra y el Espíritu representante de Jesús en medio nuestro. Dos más. Puede ser insultado. Los animales no se insultan. Ellos no pueden ser insultados, pero el Espíritu Santo sí. Oiga como dice el texto. ¿Cuánto peor castigo piensan que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó, insultó al Espíritu de gracia? Cuando uno piensa, hermanos, en nuestros pecados, que a veces cuando no tenemos mucho compromiso con el Señor, cometemos pecados curiosos, porque nos damos la libertad como cristianos de hacer cosas raras, cosas feísimas. O sea, cuando tú no tienes conciencia de que tú tienes el Espíritu Santo, a ti el diablo te puede usar para muchas cosas. Y por eso vemos las mujeres evangélicas que salen embarazadas, porque ella tú le dices, mira, la fornicación, y ella no tiene que ver, lo leyó en la Biblia, pero ella no tiene que ver y sale preñada. Muy evangélicamente. Como pude yo haber hecho una avería. Ella no iba a salir embarazada, sin duda alguna, porque acaba de dar a luz poco tiempo antes, posiblemente no iba a suceder. Pero Dios me tenía esa sorpresa guardada. ¿Qué no tenía yo en ese momento? Conciencia. Yo tenía temor de Dios. Pero al ver el reino manifiesto, al ver la sanidad manifiesta, me di cuenta, no, el reino está aquí. Entonces aquí hay que tener cuidado con lo que uno hace. O sea que la mentalidad carnal con la que yo pude haber llegado inmediatamente se me fue. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, usted como cristiano, usted tiene que tener conciencia de que en su interior pusieron un espíritu que quiere fluir como ríos de agua viva. Que quiere fluir, pero que nosotros tenemos que dejarlo fluir. ¿Cuántos me entendieron, hermano? Como evangélicos tenemos la libertad de hacer muchas tropelías, pero tenemos que procurar
ya que lo recibimos, tenemos que tratar de conocer más al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Mire la persona que está a su lado. Si es cristiano, él tiene el sello de Dios en su vida. Y es posible que esa misma persona que usted esté mirando en cualquier lugar, anoche haya estado a punto de hacer un disparate de los mayúsculos, y que luego solo le quedó la culpabilidad, la acusación. Wow, yo anoche estaba en tal hotel, y yo anoche estaba haciendo tal cosa, y yo anoche estaba haciendo esto. Aló. Pero es porque no se ha dado cuenta. Él no ha tomado conciencia. Compadre, usted, comadre, usted tiene el Espíritu Santo dentro. Fornicación y toda impureza, ni siquiera se mencione que entre ustedes hay eso. Ni siquiera se mencione, porque eso conviene, como dice, como conviene a santos, ni siquiera se menciona. Lo único que nos falta es tener conciencia. Yo soy propiedad del Espíritu Santo. Posiblemente la persona que usted miró, el novio anoche le estaba manoseando, la pobre, y él entendía que ella era un pan cualquiera, pero haciendo el pan, porque usted no se imagina que tanto se manosea esa harina. Esa harina hay que darle vuelta, así mismo como si fuera para hacer un pan. ¿Por qué? Porque ella no tiene conciencia. Él le dice evangélico, ella no tiene conciencia. Ella no ha entendido que el Espíritu Santo la anhela celosamente, y ella se pone de relajo de un carnal para satisfacer sus deseos carnales. Si a mí el Espíritu Santo me impidió poner la mano en impía, ¿cuánto más tendría que tener una mujer cristiana? Aló. Allá arriba se escucha. Y finalmente, algo más de la personalidad del Espíritu Santo. Él tiene la capacidad, dice la Biblia, de dar dones. Son muchos textos más. Muchos. Son muchos los textos que nos hablan a nosotros de la personalidad del Espíritu Santo, de lo que Él es capaz de hacer. Me encanta cuando Pablo dice, el Espíritu me impidió ir a tal sitio. Y concluyo con esta historia con esto. Yo tenía un compromiso que era del 12 al 14 de mayo en Estados Unidos. Me invitaron a una actividad. Y yo, pudiera usted creer que yo traté de comprar 2 veces el pasaje y 2 veces la transacción se cayó. Yo dije, no, este viaje no va. Solté eso, hermanos. Y fui tan descortés que ni siquiera di las gracias por la invitación. Solté eso, entendí, el Señor no quiere que yo salga del país. 2 veces se cayó la transacción. Digo, no, mejor no salgo. Yo no puedo decirle como Pablo, el Espíritu me impidió ir. Como Pablo, el Espíritu me dijo que no vaya, que suba a Macedonia. Pero yo sí le puedo decir que el Señor no permitió que eso en buena lid sucediera. Y yo entendí en la segunda, digo, no más, perdón, no más. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, hay veces en que el Espíritu Santo te va a impedir hacer cosas que tú quieres hacer, que no necesariamente son pecados, porque no está en sus planes en el momento. ¿Cuántos me siguen? El Espíritu Santo, dice el texto, 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. ¿Qué? Los dones espirituales. Si los dones son de Dios y el Espíritu los reparte, el Espíritu es Dios. ¿Cuántos me tienen, amados? Vamos a estar en pie, por favor. Yo quisiera que oremos ahora en este final, en estos minutos. Incline su rostro, por favor, ahí, y cierre sus ojos. No importa si usted nos visita, ayúdenos con eso. No hay nada que ver, yo simplemente voy a orar. Y siga las visitas. Si viene a su mente algún evento de su vida, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo quiere tratar con usted, porque Él, cosas que a Él le afectan, aunque usted todavía no ha recibido a Cristo. Yo quiero decirle que si usted es elegido de Dios, la Biblia dice que el Padre es quien lo trae a usted a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a tratar con usted antes de usted recibir a Cristo, para que usted se acerque a Jesús. Cierre sus ojos. Amante Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias por las sanidades. Gracias por las sanidades que se van a confirmar. Gracias, muchas gracias de verdad. Gracias por aquellos que vinieron, que no cruzaron y que luego al orar recibieron sanidad. Muchas gracias. Porque todo eso lo haces tú, Espíritu Santo, como tú quieres. Ahora te queremos pedir, Espíritu Santo, de verdad que nos perdones. Perdona nuestros actos pecaminosos que ofenden tu presencia. Perdónanos. Espíritu de Dios, como iglesia, estamos en un proceso de querer no solo recibirte, sino conocerte más.
ya te hemos recibido en nosotros. Danos conciencia de tu presencia y en este momento concédenos la iluminación de nuestros pecados. Aquellas cosas que no recordábamos, aquellas cosas por las cuales no habíamos pedido perdón, límpianos de esas cosas. Tráelas a nuestra memoria. Cosas con las cuales estamos ofendiendo, cosas con las cuales estamos afectando tu presencia en nosotros. Queremos agradarte, ayúdanos a superarlas. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que con las visitas, personas que están aquí en esta noche que todavía no han recibido a Jesús, pero que están en tus planes, que tú les muestres ahora los pecados con los cuales ellos dañan el trato que tú tienes con ellos. Espíritu de Dios, ilumínanos a todos. Así como lo has hecho conmigo recientemente, en todos estos días, dándome conciencia de pecado, mostrándome, iluminando mi caminar. Así yo te pido que en esta noche, Espíritu de Dios, tú reveles, Señor, a cada corazón aquí las cosas que están entristeciendo tu presencia, las cosas que están afectándote, insultándote, que pisotean tu presencia en nosotros. Y danos en este momento, en este instante, la fortaleza para superarlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.